Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy principalmente recibe al licenciado Ernesto Raful, con quien trataremos temas importantes relativos al derecho laboral y a la reforma del Código Laboral Dominicano. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con la presencia de un destacado joven profesional del derecho. Se trata del licenciado Ernesto Raful. Con Ernesto vamos a tratar temas de sumo interés, sobre todo en una área muy especializada y muy concurrida en lo que tiene que ver con el ejercicio profesional, que es el aspecto laboral. El derecho laboral, se han dado grandes discusiones, sobre todo en lo que tiene que ver con las modificaciones que pretenden realizarle al Código Laboral Dominicano, que data del año 1992. Y precisamente vamos a arrancar con nuestro invitado, que además es un académico, profesor universitario y una persona que tiene un amplio ejercicio profesional en todos los tribunales del país. Vamos a arrancar precisamente con este aspecto que es un tanto polémico, porque hay posiciones disímiles en el sentido de por dónde debe operar la reforma que se pretende realizar a nuestro Código Laboral. Hay varios planteamientos. Por un lado está el área patronal, que promueve la reforma porque entiende que desde el punto de vista del código actual se producen trabas que incluso, de acuerdo con los planteamientos de los empresarios, desmotivan la inversión en República Dominicana. Por otro lado, el lado laboral, los obreros dicen por el contrario que esas reformas, esas reivindicaciones que contiene el Código Laboral nuestro hay que profundizarlas, de manera que a todo parece indicar que va a ser difícil establecer un consenso en que ambas partes, tanto obreros como patronos, puedan llegar a un acuerdo. Pero vamos a hablar y vamos a escuchar la opinión de un experto en la materia, como lo es el licenciado Ernesto Raful. Gracias. Bueno, lo primero, yo creo que el análisis hay que hacerlo a partir de lo que sucedió en el año 1992. ¿Por qué tenemos un código de trabajo? ¿Y por qué ese código tiene más de 25 años vigente? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que en aquel entonces surgió la necesidad de aprobar un código por razones de tipo internacional. La OIT, en ese entonces, la Organización Internacional del Trabajo, en ese momento denunciaba que la República Dominicana, las leyes laborales de la República Dominicana no estaban a tono con los convenios que se habían aprobado a nivel de la OIT.
y el Estado dominicano se vio forzado a lograr una reforma laboral en donde el Código de Trabajo se adaptara a las normas y disposiciones contenidas en aquellos convenios. Pero en ese entonces también ocurría que habían denuncias de asociaciones y grupos internacionales por lo que se entendía que era el maltrato a la mano de obra haitiana. En ese entonces también se reclamaba que la legislación laboral tenía que ponerse a tono a fin de garantizar los derechos de esos grupos. En ese entonces hubo un proceso de concertación que fue arduo. El presidente de la República de entonces, Joaquín Balaguer, dictó un decreto designando una comisión de juristas notables, el doctor Rafael Alburquerque, el maestro Lupo Hernández Rueda y también el maestro y profesor actual presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, formaron parte de esa comisión y se pudo lograr un consenso en aquel entonces tripartito entre el Estado, la parte patronal y la parte obrera. Y en ese entonces creo que se logró una verdadera revolución laboral. ¿Por qué en aquel entonces se logró una verdadera revolución laboral? Porque no se trató simplemente de adaptar las normas del Código de Trabajo a los convenios de la OIT, sino que se aprovechó el momento también para reglamentar el tema del procedimiento en materia laboral. Se crearon por primera vez los tribunales especializados en el área laboral. Porque antes del año 92, si bien existía el Código Trujillo de Trabajo del año 1951, ese código establecía una normativa de procedimiento, pero no se aplicó, nunca se aplicó, sino que había una ley anterior que dejaba en manos de los juzgados de paz la solución de los conflictos laborales y la conciliación debía de dirimirse en la Secretaría de Trabajo a través de unos procesos tortuosos que impedían que los trabajadores, se fue acumulando una deuda social con la parte laboral. A la llegada entonces de ese código con tribunales especializados, entonces ya los trabajadores tienen acceso a una justicia rápida, tienen acceso a una justicia con jueces especializados, conocedores de la materia, donde ya no van a tener que esperar y que conocen a la perfección la norma. De hecho, fue un proceso difícil para la parte empresarial, porque la parte empresarial también duró tiempo para adaptarse a ese cambio, antes con normas menos exigentes, ahora con normas más exigentes y con un procedimiento mucho más expedito y mucho más seguro para la parte obrera. Entonces, yo pienso que ese código y esa reforma ha funcionado. Y la mejor evidencia de que ha funcionado es que tenemos 25 años y salvas las situaciones, las críticas que son válidas, que se le puedan hacer a alguna parte de las normas, existe la armonía laboral. Hay paz laboral en la República Dominicana. Hay paz laboral porque usted ve que en la República Dominicana, en lo que concierne a la clase privada, no estamos viendo problemas todos los días como en otro tiempo. No estamos viendo denuncias sindicales como en otros tiempos. No estamos viendo huelgas como en otros tiempos. Quizás se presentan en áreas del sector público o en áreas distintas, pero en el área del sector privado usted no ve esos inconvenientes. Y por lo tanto yo creo que la reforma laboral ha funcionado. Ahora bien, el código se aprobó en el año 1992. En el 1992 no había internet, no había redes sociales. Usted le pagaba al trabajador a través de dinero efectivo o le pagaba a través de un cheque. Ahora mismo todo se hace a través de transferencias bancarias. En una casa había una computadora para todo el mundo. Los celulares solamente los privilegiados quizás lo podían tener en ese entonces. Ahora mismo todo el mundo puede andar con cualquiera de esos equipos y de esos medios electrónicos, contar con esos equipos y esos medios electrónicos. La economía ha cambiado, la dinámica de los negocios ha cambiado. Las formas de prestar los servicios ha cambiado. Entonces, definitivamente, aun cuando la reforma ha funcionado, es indispensable actualizar el Código de Trabajo. Nosotros creemos que
hay que hacer una actualización. Más que una reforma profunda, creo que la legislación no lo amerita, sino más bien una actualización. Corregir lo que no ha funcionado, incorporar figuras que la dinámica económica ha incorporado y que no se han incorporado a la legislación laboral, producto de que la legislación se ha mantenido estática, como suele ocurrir en estos casos. Porque la dinámica económica no anda al mismo paso que la legislativa, como sabemos. Y sobre todo, cuando como decimos, la legislación ha venido funcionando en su mayor parte. Entonces, pero ¿cuáles son entonces esos cambios que podemos aspirar? Es importante entender que como estamos hablando de una legislación en la República Dominicana, tenemos que saber que nosotros, por principio, las situaciones que están previstas en el Código de Trabajo, tal cual ocurre con la legislación civil y con otras ramas del derecho, son situaciones que el legislador anticipa en la legislación, tipifica anticipadamente las situaciones, pero por tanto el legislador no puede prever todo lo que va a ocurrir. Y es importante destacar la labor que ha venido haciendo la jurisprudencia. La jurisprudencia ha venido haciendo una encomiable labor porque ha venido interpretando la ley en base a las situaciones que la ley no pudo prever. Y ha venido solucionando conflictos y situaciones que la ley no contempla de manera expresa. Muchos ejemplos se pueden poner. Por ejemplo, ¿cómo saber, cómo se puede usar como medio de prueba un video en un área que ha sido tomado en un área de la empresa? La jurisprudencia ha dicho, sí, se puede usar de medio de prueba un video de seguridad que ha sido tomado en una hora específica en un área de la empresa, siempre y cuando no se atente contra la privacidad y la intimidad del trabajador. Por poner un ejemplo, si es en un área pública, perfecto, pero si es en un área privada, no se puede. Ejemplo del área privada, los baños. En esas circunstancias, un video no puede ser utilizado como medio de prueba en el área laboral porque está la garantía que debe de dar el empleador, que es garante de los derechos fundamentales del trabajador en cuanto a su intimidad, a su dignidad y a su privacidad. Ernesto, viendo lo que tú planteas, que yo creo que es indudable lo del éxito de esa reforma o esa puesta en vigencia de un nuevo código de trabajo en aquella época, y que tal como ha señalado, no solo fue la misma ley, el código, sino también la labor de la jurisprudencia. Así es. Pero que en sentido general tiene que ser calificada como exitosa desde las tres partes que llegaron a ese consenso, ¿no? Así es. Lo puede afirmar el Estado, lo puede afirmar los empleados y lo puede afirmar los empleadores. Pero tú señalas, bueno, hay que hacer algunos ajustes. Y esos ajustes en la normativa entonces consistirían en que aquella encomiable labor que tú planteas de la jurisprudencia, como ese ejemplo que tú señalas, incorporarlo para que quede claro ahí en la ley ya algunas cosas que no se previeron en aquel momento. Pero quería, si uno ve el código laboral, lo que implica es en algún modo todas las cuestiones relativas a los derechos, a los tipos de, quizás de contrato, y hay una parte procesal. Por supuesto. Si uno, y quizá todo lo que tiene que ver, por supuesto, el proceso, que es muy expedito, y que yo recuerdo que en aquella época sí, ese era el gran cupo. Una revolución, sí. Y que de hecho, tal como tú señalas, ha sido uno de los más exitosos. Sí, así es. Porque las pretensiones de que fuera expedito, yo creo que todavía se mantienen. Pero entonces, si uno ve así por bloques, estamos en una época donde se proclama de una manera que no se proclamaba en el año 92, que este es un Estado social y democrático de derechos. Entonces hay todo el tema de los derechos del trabajador. Y vemos también el bloque de lo procesal, sí, que es una excelente legislación en sentido general. ¿Cuáles serían
esos puntos, yo sé que quizás son muchos, pero sí me gustaría, así visto por bloque, cuáles serían esos aspectos. Sí, cómo no. En el ámbito procesal hay varios puntos que han sido el dolor de cabeza de la legislación. Te puedo mencionar el famoso y popular artículo 539, que es el que establece la ejecutoriedad de las sentencias a partir del tercer día de su notificación. Por el otro lado está el tema de las 30, el artículo 86, que es una especie de constreñimiento que se le impone al empleador cuando deja de pagar las prestaciones laborales después del desahucio, contados los 10 días que le da la ley. Ese artículo 86, usted va a un proceso laboral, un litigio, y si el litigio dura 5 años, y resulta que el empleado obtiene ganancia de causa y el tribunal declara que lo que ha habido es un desahucio, a las prestaciones laborales se le van a agregar los 5 años, un día de salario por cada día de retraso, se le van a agregar los 5 años y probablemente si se trata de una pequeña o mediana empresa va a quebrar, porque no va a tener las condiciones económicas para pagar y sostenerse después. Entonces, creo que ahí hay que hacer ajustes. En el tema del artículo 539, del Código de Trabajo, sabemos que hay un tema con esto y es que la sentencia se dicta en primer grado, los abogados del trabajador la notifican a la empresa y al tercer día, salvo que la empresa se acoja a una de las modalidades de suspensión, el trabajador puede ejecutar la sentencia, o sea, se convierte en un título ejecutorio. Título ejecutorio significa entonces que podrían hacerse embargos ejecutivos, embargos inmobiliarios, sobre los bienes del empleador, lo que es sumamente gravoso, sobre todo tomando en cuenta de que el empleador probablemente decidirá apelar o tiene un plazo para apelar, y ese plazo es de 1 mes, y resulta que a los 3 días tiene una situación. Las modalidades de suspensión que al día de hoy tiene la ley son 3. Una es depositar el duplo de las condenaciones en impuestos internos, en la colecturía de impuestos internos. Otra es apoderar a un juez de los referimientos para que suspenda ordenando una fianza. Y la otra es, que está prevista en el artículo 93 del Reglamento de Aplicación del Código de Trabajo, consignar el duplo de las sumas en una entidad bancaria, previa autorización administrativa de parte del juez presidente de la Corte de Apelación que corresponda. Hay una cuarta opción que es solicitar la suspensión sin fianza, pero en ese caso hay que demostrarle al juez de los referimientos que ha habido un error grosero, una nulidad evidente, una violación constitucional, una violación evidente al derecho de defensa. Pero todas esas opciones son gravosas y son, en términos de tiempo, irracionales y muy exigentes. De hecho, el juez de los referimientos, cuando usted lo apodera, ustedes que son abogados y el público en general, muchos de los abogados que ven el programa, saben que uno apodera al juez y por más rápido y más urgente que uno se dé, es muy probable que los 3 días los alcancen a uno y uno no tenga la posibilidad de suspender la ejecución antes de que el juez dicte sentencia ordenando la suspensión. Por lo que, ¿qué han hecho los jueces a partir de esa realidad? ¿Qué han hecho los presidentes de corte, especialmente el presidente de la Corte del Distrito Nacional? Que inmediatamente se apodera en la primera audiencia, sur le champ, el juez suspende la ejecución hasta tanto decida. Es una solución que para algunos es cuestionable desde el punto de vista de justicia, pero es una solución práctica que está permitiendo que la parte empleadora pueda ejercer sus derechos sin estar constreñido con la situación de la fianza. La propuesta que plantea la parte empleadora, o que sabemos que ha planteado la parte empleadora en ese sentido, consiste en, obviamente, alargar, aumentar ese plazo de ejecución, o sea, de que en vez de 3 días sean 15 días, para que el empleador tenga tiempo para decidir lo que va a hacer. Si va a apoderar a un juez de los referimientos o va a suspender directamente por vía de una consignación la sentencia. No es que le quitemos el carácter ejecutorio a la sentencia, pero que se dé un plazo mayor, razonable. Lo segundo que también se propone en relación con esta fianza es que
la parte empleadora pueda solicitar la fianza directamente a la compañía de seguro y si la presenta en las condiciones que establece la ley, no haya necesidad ni siquiera de acudir al juez de los referimientos. Pero esas son soluciones que se han propuesto en aras de alivianar la rudeza de esa disposición legal. También hay otra situación desde el punto de vista procesal que aprovecho también que es el caso de cuando la Corte de Apelación dicta una sentencia. Supongamos un caso donde el Tribunal de Primer Grado dicta una sentencia en contra de la empresa suspende con una fianza a través de una compañía de seguro, apela, se va a apelación, en apelación se dicta otra sentencia que confirma la sentencia de primer grado o que aumenta las condenaciones de primer grado o que las reduce, porque pueden ocurrir cualquiera de las tres cosas o puede revocarla. Pero vamos a suponer el caso de que se trate de una decisión que confirma o aumenta. ¿Qué pasa? Que en la práctica, cuando usted va a la Suprema Corte de Justicia, usted tiene que suspender de nuevo la ejecución de esa segunda sentencia. Pero ya usted prestó una fianza por el duplo en base a la primera sentencia. Entonces, ¿qué sucede? Usted solicita la suspensión y tiene que presentar una garantía. Entonces hay una duplicidad de garantía. Entonces la legislación no ha previsto esa situación y una de las reformas que se proponen o que proponemos es que precisamente si eso ocurre, se tome en cuenta la primera garantía y que si hay que modificarla, se modifique en base al valor de porque se trata de un solo proceso, no pueden haber dos condenaciones sobre las cuales haya que prestar dos garantías. Por eso la jurisprudencia en esos temas ha hecho una labor, pero es importante, como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia no es vinculante y los tribunales pueden rebelarse, los tribunales inferiores pueden rebelarse contra esas decisiones, entonces es importante que se plasme y que se incorpore a la ley para que sea de carácter obligatorio, por poner un ejemplo. Licenciado Raful, usted mencionó hace un rato el tema de la prueba en el proceso laboral, en el proceso contencioso laboral, y mencionaba particularmente la utilización de las imágenes de las cámaras de seguridad sobre los empleados, pero hay otro tema que tiene que ver con la intimidad y la privacidad, tanto de los empleados como de los aspirantes a ingresar a un puesto de trabajo, que es el relativo a los exámenes médicos que se le exige para poder ingresar a esa empresa, a esa corporación, a esa sociedad. Particularmente cuando una persona, digamos que deposita su documentación o muestra su interés en ocupar una posición vacante en un trabajo, se le pide que se haga una cantidad de exámenes médicos que posiblemente, probablemente, regularmente, ya están predeterminados entre esa empresa y el laboratorio al que dirigen a la persona. De hecho, la persona ni siquiera tiene el listado de pruebas que le van a hacer. Pueden incluir pruebas antidoping, pruebas de VIH, pruebas de hepatitis, pruebas de cualquier tipo. Creo que puede ser lógico que a las mujeres le hagan pruebas de embarazo por un tema de legalidad, para no ingresar a una persona embarazada, incluso de economía, a la cual dentro de 6 meses le tengo que dar una licencia por 3 meses más. O sea, al final no estoy contratando a nadie, estoy regalándole mi dinero a una persona. Pero en el otro grupo de casos, donde no se trata de un embarazo a la hora de ingresar al trabajo, hay un tema de la privacidad de la persona, que incluso cuando las personas ingresan a estas empresas donde se pide el examen médico, periódicamente se le hace algún examen que se dice que es antidoping, pero a veces incluso toman muestras de sangre. Evidentemente hay trabajos como los que tienen que ver con los laboratorios, las farmacéuticas, los que tienen que ver con la manipulación de alimentos, los que tienen que ver directamente con la salud de los clientes o de los usuarios de los servicios que presta esa empresa. Sin embargo, la gran mayoría no tiene que ver con esto. Me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a, por una parte, tomarle muestras médicas a los empleados de una empresa. ¿Cuáles son las limitaciones que hay para esto? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? ¿Y hasta dónde las empresas pueden avanzar en ese sentido? Y a las personas que todavía no trabajan en esa empresa, pero que aspiran a ingresar a la empresa, si hay un criterio distinto o si se trata de la misma manera que los que ya están dentro del
la sociedad. Perfecto. La legislación laboral establece de manera clara y precisa cuáles son las pruebas médicas permitidas. Las pruebas médicas permitidas son aquellas necesarias para detectar si el trabajador o el aspirante al empleo tiene una enfermedad infectocontagiosa o si tiene una incapacidad que le impide prestar el servicio. Ahora bien, este es un tema que merece un análisis. ¿Por qué? Porque por otro lado, la legislación laboral establece que ningún empleado puede presentarse al trabajo en estado de embriaguez o en cualquier otra condición análoga. ¿Y qué es condición análoga? Condición análoga puede ser una persona que esté bajo los efectos de droga, de estupefacientes. Y obviamente lo que la ley expresamente prohíbe es que usted se presente a la labor en ese estado. Pero ¿cómo sabemos que usted se presentó a esa labor en ese estado, a la labor en ese estado? Porque lo vemos hablando de una manera inadecuada, porque vemos sus ojos color rojo, o es necesario, para ser justos, que le hagamos una prueba. Yo creo que lo correcto, y creo que eso es lo que busca la legislación, es que si una persona ingresa al empleo o viene a trabajar en condiciones sospechosas de que ha estado ingiriendo alcohol o que ha estado bajo los efectos de sustancias controladas, entonces la empresa tiene el derecho de exigir una prueba para esos fines, porque está dentro del ámbito de la regulación. Ahora bien, más allá de ahí, y tal y como lo dices con mucha propiedad, el territorio de la empresa no quiere decir que el empleado ha perdido sus derechos fundamentales. El empleador sigue siendo garante de la dignidad, de la intimidad y de la privacidad del trabajador. Lo que quiere decir que la empresa tiene que actuar con mucha prudencia al momento de exigir este tipo de pruebas y en las condiciones que le exigen. La legislación laboral permite que el empleador dicte reglamentos internos, de trabajo. Y esa reglamentación puede incorporar algún tipo de situaciones, de pruebas, y yo de hecho en mi práctica profesional he tenido la oportunidad de asesorar clientes donde les explico que empresas transnacionales que tienen políticas cero con relación al uso y consumo de estupefacientes, donde ellos dicen, si un empleado yo detecto que consume droga, aunque no esté bajo los efectos de la droga en la empresa, yo no puedo tenerlo en la empresa y lo quiero establecer en los reglamentos internos. Entonces, perdón. Sí, profesor, vamos a hacer una breve pausa. Y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de interés. Perfecto. Seguimos, amigos, en Principalmente. Hoy, como todos sabemos, con la presencia del profesor Ernesto Raful. Francisco, se quedó a media la interrogante, que por cierto iba bien, pero tuvimos que interrumpir, con relación al tema de los exámenes médicos y de los reglamentos. Ya particularmente estabas hablando de los reglamentos internos que establecen las empresas con relación a las limitaciones que tiene la persona de lo que hace en su vida privada, particularmente el uso de estupefacientes y drogas de adicción. Bueno, lo que decía ahorita era que me ha tocado asesorar empresas que tienen política cero tolerancia con el tema del uso y consumo de estupefacientes, aun cuando se trate de uso y consumo de este tipo de sustancias fuera del ámbito de la empresa. A la conclusión que hemos llegado es que, bueno, la ley faculta al empleador en su poder de dirección a dictar reglamentos internos. De hecho, hay un reglamento interno de trabajo que la misma legislación prevé
que incluso se somete al escrutinio del Ministerio de Trabajo para que revise y objete cualquier disposición que considere contraria a la norma laboral. Ese reglamento, si incluimos una norma que diga claramente esta empresa tiene política cero tolerancia con relación al uso, consumo de estupefacientes, y si a un empleado se harán pruebas aleatorias, porque esa es otra cuestión, que se podrían hacer pruebas aleatorias, porque como les dije, el consumo, de saber cuándo un empleado ingresó al trabajo habiendo consumido, es algo que va a merecer un estudio, una prueba. Entonces, si la política interna establece que se harán pruebas aleatorias, cuando hablo de aleatorias es para dejar fuera el tema de la discriminación. Hay que tener mucho cuidado porque si usted le hace 5 pruebas a Juan Pérez en una semana y a nadie más le hace pruebas, usted está discriminando a Juan Pérez. Usted está tentando. Y algún día lo va a agarrar. Y ya hay un proyecto incluso de ley de antidiscriminación. Así es. Que está en curso. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que actuar con mucha prudencia. Entonces, si ese reglamento interno establece mecanismos y dice cero tolerancia con el uso y consumo, se harán pruebas aleatorias y se somete al ministerio y el ministerio lo aprueba y no objeta. Entonces, tomando en cuenta también que el uso y consumo de estupefacientes está penado por la ley dominicana, porque no se trata de una actividad lícita desde el punto de vista de la legislación interna dominicana, porque en otros países sí, pero en República Dominicana no. Ahora, el tomar alcohol no es ilícito, pero el consumir drogas sí lo es. Entonces, tomando en cuenta todos esos factores, me ha tocado asesorar y la forma de hacerlo es someterlo a la aprobación del ministerio, de la autoridad de trabajo. Lo reenvían de nuevo sin objeción en ese aspecto. No hay problema, se aplica bajo prudencia, tomando medidas prudentes, aleatorias, sin que se pueda de ninguna manera considerar que se está actuando de manera discriminatoria contra nadie. De hecho, me tocó inclusive manejar un tema que llegó a la justicia y que obtuvimos ganancia de causa en un caso similar a la especie. No llegó a la Suprema Corte de Justicia, pero llegó a la Corte. A una persona, pero en realidad el caso fue un tema muy delicado, que no puedo obviamente entrar en detalles, pero en términos generales, esa era la situación. En términos generales era la situación. Las empresas tienen que cuidarse. Hay pruebas que están prohibidas expresamente por la ley, las pruebas de VIH, hay una ley especial que lo prohíbe. Las pruebas de embarazo a las cuales te referiste, hay que tener también mucho cuidado con el manejo de ese tipo de pruebas, porque la ley dice que la condición de embarazo no puede ser una condición para el empleo. O sea, el estado de embarazo no puede ser una condición para el empleo. Entonces, si tú utilizas la prueba para rechazar a una persona por haber dado positivo en una prueba de embarazo, entonces estás atentando contra derechos fundamentales de tipo laboral previstos en el artículo 62 de la Constitución vigente, que establecen cuáles son esos derechos, y entre ellos está el atentado a la dignidad, a la intimidad, a la privacidad, a la integridad de la persona. Y en esas circunstancias se podría alegar eso. Ahora bien, como bien también señalaste, si yo hago la prueba simplemente para confirmar, porque puede ser que la trabajadora llegue con una prueba positiva de un centro que yo no me merece quizá la mayor credibilidad, y yo le pido hazte otra, pero en ese caso la empresa tiene que costear la prueba. Entonces, en ese caso no es un acto de discriminación, sino simple y llanamente una confirmación de la situación. Y si también, como dijiste ahorita, se hace la prueba antes de entrar la empleada, pero no con el propósito, el problema está en que es un tema de prueba. ¿Por qué la hiciste? Si te dio positivo, la ingresaste. Si no te dio positivo y no la ingresaste, mañana pudiera la trabajadora alegar que fue por ese motivo que no la ingresaste. Entonces, es un tema de prueba que se presenta. Hay otras situaciones hay otras pruebas que la ley y la jurisprudencia han considerado contrarias a las normas laborales. Entre ellas está el polígrafo, los detectores de mentiras, que a veces son utilizados sobre todo en las empresas de seguridad para los empleados que manejan seguridad, porque ahí se presentan muchas situaciones. Y también está el caso de la revisión del buró de crédito. El Ministerio de Trabajo dictó una resolución donde establecía que
las empresas no podían revisar el buró del empleado como condición para el empleo. Independientemente de su situación financiera, eso no podía ser usado por el empleador para esos fines. Por ponerte un ejemplo. Hay algo muy interesante con el tema de las drogas. Cuando hablamos de estupefacientes, estamos ya calificando una especie de droga en particular. Sin embargo, con el término, cuando hablamos de droga en general, estamos hablando también de medicamentos. Claro, desde luego. Y hay una zona gris muy interesante que me imagino que has tratado en casos anteriores, desde luego. donde quizás hay una persona que está siendo recetada con un ansiolítico, por ejemplo. Ya iba a decir un nombre, pero la payola no toca en este programa. Sí. Hay quizás un ansiolítico que le está siendo indicado por un médico a la persona, y el problema no está en el uso, sino en la dosificación, que la persona lo está usando con una dosificación distinta, y eso le está generando problemas en el trabajo. Y cuando viene quizás una ruptura de la relación laboral entre la persona y la empresa, esa persona dice, bueno, pero mi médico me está recetando este ansiolítico o este medicamento X, que evidentemente tiene un efecto en su psiquis, psicológico, y bueno, y le provoca que no pueda desarrollar las labores, las funciones para las que está en la empresa. Y ante un quizás proceso contencioso laboral, la persona diga, bueno, pero está recetado por mi médico, no hay ningún tema de ilegalidad o ilegitimidad en el uso, y la empresa dirá, bueno, pero entonces no lo estás dosificando como después, está llegando a la empresa convertida en una zombie. Yo creo que en esas circunstancias hay que ver siempre los temas caso por caso. Y obviamente que si una persona tiene una prescripción médica de un medicamento específico, es muy probable que el juez tome muy en cuenta, eso sea de mucho peso para el juez tomar una decisión al respecto. La empresa tiene que manejarse también con mucha moderación y prudencia y tomar en cuenta que pudo haber un desliz o pudo haber un error, incluso del mismo empleado, de haber, como tú dices, haber tomado una dosis inadecuada del producto. Entonces, en esas circunstancias, ya el juez va a tomar en cuenta y eso lo va a considerar como quizás como una especie no de un agravante, sino de una situación que le va a permitir decidir a favor del trabajador, probablemente. Obviamente que si un trabajador está en una condición de salud que le impide asistir al trabajo o que no le lo que debe es de tener una licencia médica en virtud de la cual el contrato queda suspendido en sus efectos y el trabajador podrá recibir las prestaciones que establece la seguridad social o el seguro privado que también pueda tener la empresa al respecto. Es un tema bastante polémico el asunto de las pruebas, y incluso se puede prestar hasta para recurrir cualquier tipo de decisión ante el Tribunal Constitucional, tratándose de afectación de derechos fundamentales. Yo recuerdo que nosotros implementamos en la Procuraduría realizar pruebas aleatorias a los empleados del antidoping, aleatoriamente, y salieron unas cuantas positivas, algunas dieron, y obviamente la decisión que se tomó fue separar a esos empleados que estaban bajo esa situación. Después, obviamente todavía no estaba vigente la Constitución del año 2010, fue antes de la promulgación de la Constitución, porque incluso vinieron demandas, tuvimos demandas laborales en la Procuraduría, porque esos empleados alegaban precisamente que se le habían violado derechos, pero ciertamente las pruebas dieron positivas. Es un tanto complicado, porque en un mundo como el de hoy, donde hablamos de un Estado social democrático de derecho, se pudiera ver como un atentado a la intimidad, recurrir a ese tipo de pruebas. Sin embargo, el Código Laboral no creo que plantee nada en ese sentido. No, de manera específica no establece nada respecto de las pruebas antidoping. Lo que se limita a decir es que ninguna persona puede presentarse al trabajo en estado de embriaguez o en cualquier otra condición análoga. Se limita a decir eso. Pero es importante también tomar en cuenta que con el tema de los derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales tienen límites. Y también hay que tomar en cuenta que la jurisprudencia incluso ha dicho que cuando el derecho fundamental de una persona atenta
contra un colectivo. O sea, el respeto al derecho fundamental, cuando se pone en riesgo o cuando se pone en pugna el derecho fundamental individual versus el derecho fundamental de una colectividad o de proteger una colectividad. El derecho fundamental de la persona cede ante la colectividad, porque lo que se debe de preservar es la colectividad. Entonces hay que ver en cada caso, hay que ver cuál es la razón, cuál es el motivo, qué se busca, qué se pretende. En el caso que usted me plantea, donde se le hicieron pruebas a empleados que trabajan con temas de procesos penales, o sea, hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley. Donde hay situaciones de personas, por ejemplo, vigilantes de seguridad. Óigame, yo entiendo... Donde se almacena droga como evidencia. Perdón, o sea, donde usted toma cuerpo de delito, de mucho riesgo. De mucho riesgo. O sea, tenemos que revisar caso por caso y tomar en cuenta la especificidad de la labor que se está haciendo, la calificación de la labor que se está haciendo. Porque no se puede juzgar igual todo. Ahorita tú explicabas, o sea, hay labores que requieren una calificación especial por el tipo de labor de que se trata. Manejo. Bueno, yo le voy a poner un ejemplo. En la zona franca hay áreas que tienen que tener un nivel de profilaxis. Porque lo que ellos fabrican es bajantes de suero, intravenoso. Una persona que esté comiendo chicle en esa área, comer chicle aquí o cualquier empleado, eso puede dar lugar a un despido. Eso es un chiste, eso es ridículo lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, vamos a aplicarlo a la situación especial. Resulta que la persona está en un área donde se fabrican bajantes de suero, donde la persona puede ser infectada producto de bacterias a través de esos equipos. El azúcar, los dulces atraen las bacterias. El nivel de exigencia de ese tipo de labor, tú no lo puedes juzgar igual que en condiciones normales donde no se requiere ese tipo. Entonces, en esa circunstancia, el reglamento interno de trabajo debe reglamentar esa situación, porque eso no va a estar nunca en la vida previsto en el Código de Trabajo. Pero es una situación tan especial que requiere. Entonces hay que ver cuál es la labor, eso el juez lo tiene que tomar en cuenta. Y ver si se está protegiendo a la colectividad, si el derecho fundamental del trabajador debe prevalecer por encima de la colectividad o la colectividad debe prevalecer por encima del derecho fundamental del trabajador. Entonces, esa es una cuestión que siempre hay que analizarla caso por caso. Vamos a pasar a otro aspecto muy, muy importante y que a veces crea grandes polémicas en lo que tiene que ver en términos de los litigios laborales, que es con la dimisión. Cuando es por causa justificada, que le toca al trabajador exponer las razones por las cuales dimite y obviamente pueda ser acreedor de sus derechos, es decir, de sus prestaciones. Y si cuándo es justificada o cuándo es injustificada la dimisión por parte del trabajador. La dimisión es la terminación que ejerce el trabajador. A la inversa lo puede ejercer el patrón, ¿no? Es despido. El despido. El despido, es el despido en ese caso. Pero la dimisión es la facultad que tiene el trabajador de terminar el contrato de trabajo cuando el empleador, su empleador, ha cometido una falta grave en su contra. Entonces el Código de Trabajo prevé motivos legales por los cuales el trabajador puede dimitir. Tiene que seguir un procedimiento que establece la ley. Pero esos motivos, casi todos, están vinculados o relacionados al salario. Cuando la empresa deja de pagar salario en la fecha correspondiente, si la empresa no tiene al trabajador inscrito en la seguridad social, si la empresa comete un acto de injuria, de agresión contra el trabajador, le impide prestar los servicios, lo suspende de manera ilegal. Todas esas son razones, no le da las vacaciones, no le paga el salario de Navidad. Cualquiera de esos motivos puede servir de base. Traslado a un lugar inapropiado. Traslado a un lugar siempre y cuando no se haya concertado en el contrato de trabajo.
Porque si el contrato de trabajo prevé que usted puede ser trasladado y ya sea, entonces ya no daría causa, ya no sería causal de dimisión. Pero cuando el traslado, cuando usted se le moviliza de una localidad a otra, o se le cambia de horario de manera radical sin haberse previsto en el contrato de trabajo, entonces eso va a requerir el consentimiento, y si no tiene el consentimiento del trabajador, entonces eso puede dar lugar a una dimisión. Pero obviamente hay que verlo siempre también caso por caso. La dimisión, entonces, el trabajador, como le corresponde probar, porque aquí el fardo de la prueba recae sobre el trabajador entonces tiene que cumplir con el procedimiento de la dimisión, que es notificar al empleador y notificar al Ministerio de Trabajo. Y después, entonces, demandar ante los tribunales en el plazo que da la ley, que es de 2 meses después de la fecha de terminación. Pero aunque le corresponde el fardo de la prueba al trabajador, a veces se le hace muy fácil. ¿Por qué? Porque si usted me tiene que pagar a mí 20,000 pesos los días 15, demuestre que usted lo pagó. Yo digo que usted no lo pagó. Porque entonces el fardo de la prueba vuelve y se invierte en contra del empleador, porque ya tiene que ver con una obligación que corresponde al empleador formal, que es la de demostrar que ha cumplido con las normas que le exige la ley. El trabajador dice, no estoy inscrito en la Seguridad Social. Tú tienes que demostrarme a mí que yo estoy inscrito en la Seguridad Social. Entonces le basta con denunciar que no está inscrito en la Seguridad Social. El empleador corresponde demostrar, porque es una obligación formal del empleador, demostrar que está inscrito en la Seguridad Social. Si el tribunal entiende que la dimisión, que el empleador ha incurrido en falta grave, entonces va a proceder a declarar justificada la dimisión y a condenar al empleador al pago de las prestaciones laborales. Probablemente el trabajador también reclame daños y perjuicios, pero el daño y perjuicio en materia laboral es excepcional, porque se entiende que los daños y perjuicios naturales por la terminación misma son las prestaciones laborales. Para uno poder reclamar, la ley permite que tú reclames daños y perjuicios adicionales, pero tendría que estar basado en un hecho distinto a la misma terminación. Hay otro aspecto que tiene que ver con la jornada y una suerte de flexibilización o de cambios en lo que sería tradicional 5 días. 4 días. Exacto, 4 y 3. Todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo regula el Código de Trabajo o ha sido también la experiencia o la práctica que ha generado otras modalidades de prestación del trabajo? Como dijimos al principio, en el año 92 la regulación de la jornada era muy atinada, pero los tiempos han venido cambiando y ya la misma clase trabajadora ha concertado con la parte empleadora acuerdos relacionados con el tema de la jornada. La ley, ¿qué dice la ley? La ley dice, bueno, en condiciones normales usted debe tener una jornada máxima de hasta 44 horas a la semana. ¿Ok? Por encima de las 44 horas, usted debe pagar hora extra. Pero cuando se paga hora extra no es porque usted puede aumentar la jornada ordinaria, es porque usted puede hacer trabajos extraordinarios. Si son extraordinarios, no pueden ser parte de la jornada normal. Son excepcionales. Exacto. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la ley dice que son 44 horas, es un techo. Lo que significa que yo puedo establecer jornada de 30 horas a la semana. Es el techo, es el límite. Porque la legislación laboral lo que hace es que establece los parámetros máximos para que no se abuse de la condición del trabajador. Entonces, ¿qué sucede? Hay otro tipo de empleados, los empleados comunes tienen hasta 44 horas, pero hay otro tipo de empleados que se le permite una jornada más larga. Los gerentes, los directores, los inspectores tienen una jornada más larga que puede llegar hasta 10 horas diarias. En el caso de los trabajadores, hasta 8 horas diarias, por eso ustedes ven 8 por 5, 40 de lunes a viernes, más media jornada del sábado, que son 4 horas, por eso son 44 horas. ¿Ok? Porque hay que preservar un mínimo de 36 horas de descanso semanal, que es el que va desde la mitad, en principio desde la mitad del sábado, incluyendo el domingo. Aunque no necesariamente tiene que ser sábado, mitad del sábado y domingo, puede ser en otra época de la semana, en otra etapa de la semana, porque no hay inconveniente con eso. Bueno, el asunto está en que en la práctica hay empresas que han concertado acuerdos con la autorización de los sindicatos que están en ella y con la no objeción, diría,
del Ministerio de Trabajo en algunos momentos. Se han dado casos, yo conozco casos, creo que la cervecería en algún momento, la Cervecería Nacional Dominicana creo que en algún momento concertó un acuerdo donde el sindicato solicitó y autorizó que fuera así. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, se establecieron jornadas más largas, se establecieron jornadas me parece que mayores de las 8 horas, pero los descansos también eran más largos. Eso del 4x4, del 7x7, del 6x6, bueno, de lo que se trata es de trabajo 4 días, 12 horas cada día y tengo un descanso de 4 días completos. Entonces, lo que hacen las empresas es que usan cuadrillas de empleados. Los que trabajan los 4 días primero, trabajan 12 horas, se van de descanso, pero cuando se van de descanso entra otra cuadrilla que trabaja las 4 horas siguientes, los 4 días siguientes. Pero eso, lamentablemente, no está reglamentado en el Código de Trabajo y es una de las aspiraciones de que se pueda flexibilizar el tema de la jornada para eficientizar más la rentabilidad de las empresas, siempre y cuando los trabajadores estén de acuerdo, porque tiene que haber un acuerdo en ese sentido, un consenso en ese sentido. También está el tema de aumentar las jornadas, de que no sean de 8 horas, sino que puedan ser más largas. Y también en las empresas de funcionamiento continuo. Esas empresas tienen excepcionalmente la posibilidad al día de hoy en el Código de Trabajo de tener jornadas de hasta 9 horas si son industriales y hasta 10 horas si son comerciales, de manera excepcional, pagándose siempre la hora extra por encima de la 44, pagándose como hora extra. Bien, profesor, vamos a hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del profesor Ernesto Raful. Bien, profe, la verdad es que el tiempo nos ha ido de manera espectacularmente rápido esta hora, pero hay temas interesantísimos que no vamos a poder tratar, lo que significa que ustedes vamos a tener que emplazarlo para una próxima oportunidad nos acompañe. Con muchísimo gusto. De Nueva Vega principalmente. Hay un tema que aunque sea de soslayo, debemos tratarlo y que está dentro de las reivindicaciones que se pretenden incorporar en lo que sería la nueva reforma al Código Laboral de República Dominicana. Tiene que ver con la trabajadora doméstica. Ya en muchos países, la trabajadora doméstica se le han ido incorporando derechos que antes no se le consideraban o se le desconocían, como las vacaciones, derecho a vacaciones, y obviamente se está hablando, y ya en otros países creo que ya se ha consumado como un derecho fundamental, las prestaciones laborales. Es un tema bastante polémico porque la trabajadora doméstica trabaja bajo unas condiciones que son muy diferentes a la del trabajador que produce bienes y servicios.
a lo de una empresa, que por supuesto da beneficio. Este es un trabajo muy peculiar, donde no se producen ni bienes ni servicios, es un servicio, pero no produces beneficio. Entonces, pero ya eso se ha venido planteando como una posibilidad. Existe la posibilidad de que en República Dominicana, en esa reforma, la pretendida reforma laboral, se reconozcan los derechos de la trabajadora doméstica en el sentido de concederles, al igual que los trabajadores normales que laboran en empresas de diferentes tipos, sus prestaciones laborales? Bueno, yo no... Mire, tengo entendido que hay un convenio de la OIT, opiniones de expertos, donde han reconocido, de hecho hay un convenio que se llama por la decencia de los a favor de la decencia, usa la palabra decencia de los trabajadores domésticos. Y ese convenio establece la obligación de los países que lo hayan suscrito a garantizarle a los trabajadores domésticos o a los trabajadores domésticos la igualdad respecto de los trabajadores ordinarios. Y en esa igualdad está la seguridad social, y estaría obviamente el tema de las prestaciones. Pero al día de hoy nuestra legislación positiva, nuestra legislación interna, todavía no ha incorporado esa reforma. Sí sé que el Consejo de la Seguridad Social, a través del régimen subsidiado, ha venido en un plan de incorporar a las trabajadoras domésticas al seguro de SENASA. Sí, y de hecho, he visto en la prensa que hay miles ya de trabajadoras domésticas y se estableció cuáles eran los requisitos. Había que tener una certificación de parte del empleador, o sea, de la casa donde estuvieran trabajando, más los documentos de identidad de su familia, de ella, para poder aspirar. Es un sistema subsidiado, por lo que ni el empleador tiene que pagar porque el Estado lo está asumiendo. Sí. O sea que al día de hoy, de hecho, ya está habiendo una reforma respecto de las condiciones de los domésticos. El tema de las prestaciones me luce difícil porque hay que tener mucho cuidado, porque eso puede ocasionar también un efecto contrario. Porque si ahora las casas tienen que pagar prestaciones, a pesar de no ser, como usted dice, entes productivos desde el punto de vista económico, y tomando en cuenta ya todas las cargas económicas, yo creo que las casas son más que un ente productivo, son un ente de gastos. O sea, resultaría muy gravoso para un hogar, entonces tener que... Yo creo que eso debe de ser paulatino. Yo creo que el tema de la seguridad social es una información y una noticia excelente. Es muy importante que se dignifique el trabajo de los domésticos, pero hay que también ver las realidades. O sea, si también aspiramos o también incorporamos el tema de las prestaciones laborales, sabiendo nosotros el costo del tema de las prestaciones laborales. Ya por lo menos tienen vacaciones. Sí, tienen vacaciones y salario de Navidad. Y salario de Navidad. Tienen salario de Navidad y vacaciones. Sí. Tienen derecho a salario de Navidad y vacaciones. Pero el tema de las prestaciones creo que todavía va a esperar. Las prestaciones serían tantos días por el tiempo de servicio. Las prestaciones laborales están previstas en el código, en los artículos 80, 79 y siguientes, donde dependiendo de la antigüedad del empleado, pero un empleado, vamos a suponer que tenga 5 años, usted tiene que multiplicar por 23 cada año de servicio y entonces establecer el valor por día. Entonces usted tiene que, por cesantía, ese sería el valor y es un monto. Entonces también está el preaviso, si no lo otorga tiene que pagarlo. Claro. Y entonces eso se agregan los demás derechos. Obviamente, desde el punto de vista humano, ojalá y los trabajadores domésticos puedan llegar a ese punto, pero el asunto está en que tenemos que ver las cosas, estas cosas se nutren de realidades, o sea, hasta qué punto un hogar, y si eso no podría provocar mañana que haya muchas empleadas domésticas desempleadas, que se tome la decisión de no emplear personas. En Estados Unidos, ¿por qué usted va a la casa de un familiar suyo y usted no ve empleado doméstico y aquí usted lo ve en todos lugares? Usted sabe por qué, ¿verdad?
porque allá el costo de un doméstico es bastante alto y solamente lo pueden tener personas con altos ingresos. Multimillonarios. En esa misma línea también con lo que hemos hablado mucho hoy, que tiene que ver con la discriminación, la dignidad. He leído hace poco que hay como un proyecto para el tema del uso de uniformes. Sí, un legislador, la trabajadora. Un legislador sometió... ¿Tu opinión también en la misma? Bueno, yo pienso que ese tema, yo lo veo como que no creo, si se aprueba una ley en ese sentido, no creo que tenga ningún efecto negativo. Yo creo que si eso procura dignificar el trabajo de las domésticas y que no se consideren que son menos personas por el hecho de andar con un uniforme, creo que se puede. Yo estuve consultando el tema con mi esposa y con otras damas y habían opiniones encontradas. Yo creo que las personas llamadas a analizar mejor ese tema son las amas de casa y las madres, porque ellas saben mejor que nosotros por qué una persona en cierto momento debe estar identificada como doméstica y por qué no. Y no necesariamente quizás sea por un tema de discriminación. Yo particularmente, la verdad, no tenía conocimiento de esa iniciativa legislativa. Lo hice. Pienso igual en el sentido de que sería opcional, sí. Para mí sería opcional, pero yo particularmente creo que debe darse, que la persona debe andar vestida decentemente, claro. No necesariamente uniformada, que se le vea como que esta es la doméstica, sino una vestimenta decente, porque usted no va a tener una doméstica que ande enseñando la nalga, claro. vamos a decir, o que ande de forma indecente, claro. Vestida, sino decentemente, como debe andar toda persona. El consenso de las personas que yo consulté, de las damas y entre mi esposa, era ese mismo. Ellas decían, no hay ningún inconveniente, pero tiene que haber un atuendo apropiado, porque si tú le das libertad por preservar un derecho fundamental, entre comillas, de que anden como ellas quieran, porque esa ley así lo permite, entonces mañana vamos a tener el otro problema, de que pueden andar con vestimenta que no se corresponda. Inapropiada. Licenciado Raful, en estos poquitos minutos que nos quedan, ya casi nada, me gustaría saber brevemente su opinión con respecto a un tema que viene por lo laboral migratorio. Y es que históricamente siempre hemos visto que hay una migración de nuestro hermano país vecino, que es Haití, pero hay una migración masiva ahora de venezolanos y las situaciones climáticas han provocado que vengan muchas personas de quizás que empiecen a venir de Dominica, de Barbados, dominicanos que están en Puerto Rico por la situación que hay, y esto se puede ir acrecentando. ¿Usted cree que esto va a tener algún impacto en la legislación dominicana laboral? Por supuesto. Bueno, hay una disposición que está prevista en el artículo 135 del Código de Trabajo y siguiente, que es el tema de la nacionalización del trabajo. La legislación laboral establece que la nómina laboral dominicana debe ser, de nacionalidad dominicana debe ser 80 y la extranjera debe ser hasta 20. Entonces, salvo casos excepcionales que la misma ley prevé. Esa legislación, ese artículo, esa norma no se ha estado aplicando. El Ministerio de Trabajo ha sido muy permisivo con el tema del 80-20. Por razones económicas, porque en el área de la construcción, la mano de obra haitiana y por todo lo que sabemos. Pero yo creo que yo estoy de acuerdo con que la República Dominicana preserve o garantice la mano de obra nacional para la actividad productiva, porque nosotros tenemos que defender nuestros nacionales y tenemos que garantizarle empleo a nuestros nacionales primero, y luego hablamos de los extranjeros. Bien, profesor, la verdad que ha sido un placer tenerlo a usted por aquí y les reiteramos que usted queda emplazado porque nos quedaron varios temas muy importante y también espinoso por tratar en esta participación suya, que la consideramos excelente. Muchas gracias.